Bloque final en la mañana del dicho al hecho. Seguimos haciéndote compañía por unos minutos más hasta el mediodía. Estamos en línea con contacto telefónico desde Buenos Aires con Ignacio Vila, quien es miembro del CEPA. Buen día, Ignacio. Buen día, ¿cómo les va todo por ahí? Buen día, Nacho, ¿cómo te va? Hugo Schwemmer te saluda. ¿Cómo anda, Huguito, querido? Bueno. Todo bien, un abrazo grande para todos ahí. Bueno, un gusto saludarte y un gusto tenerte a la distancia, ¿no? Estás en Capital Federal. Sí, señor, por eso un poco el ruido, ¿Andás por la calle? Bueno, no hay problema. Vos quedate medio quieto en algún lugar para que no se nos vaya la señal y después el ruido de los autos no hay problema. Perfecto. Nacho, yo te llamaba porque, bueno, vos siempre tenés publicaciones permanentes a través del Instituto CEPA y bueno, de lo cual nosotros formamos parte y ya te aviso que hicimos los deberes, así que les mandamos toda la información del primer relevamiento. Así que, bueno, ahí están muy entusiasmados y muy contentos los compañeros con el trabajo que estamos haciendo. Pero bueno, quería charlar un poco con vos sobre una nota que nos llega a través de las redes sociales. Vos hablás sobre la cuestión económica y la polarización como política económica. ¿Por qué no nos comentás un poquito y charlamos sobre un tema que, bueno, es tan importante que hoy ocupa a la mayoría de la sociedad argentina? Bueno, antes que nada, gracias por la posibilidad de contar un poco lo que estamos haciendo y de sumarse al trabajo. La verdad que es muy importante que ustedes de allá, junto a un grupo de compañeros, se pongan a buscar información y datos, que es un recurso que escasea mucho en estos tiempos y que ayuda mucho a la toma de decisiones, no solamente al Estado, sino también a las organizaciones de la economía solidaria, que muchas veces medio que tomamos decisiones pedaleando en el aire. Así que es muy bueno que se suben a buscar información y a transformar esos datos que se encuentran en herramientas para tomar decisiones. Con respecto a la nota, bueno, lo que uno viene viendo ya hace un tiempito es que los intentos del gobierno nacional por hacer que la economía arranque, porque tenga un repunte, porque tenga un rebote, como se dice, han fracasado, lamentablemente. Uno lo dice, la verdad que a uno le gustaría que la economía funcione mejor por el bien de la mayoría popular de Argentina, pero la verdad es que, bueno, ahí pongo un poco los datos del PBI del 2016, y cae el PBI, cae el consumo, cae la inversión, se aumenta el déficit fiscal, y el único dato positivo que uno encuentra el año pasado es lo que tiene que ver con el comercio exterior, digamos, por decirlo de una manera, que tiene que ver con que aumentaron un poquito las exportaciones y cayeron un poco bastante las importaciones. Ahora, también es cierto que las importaciones cayeron porque se dejaron de importar casi bienes de capital y bienes intermedios, que son los bienes que el país utiliza para la industria. O sea que evidentemente el empresariado argentino ha tomado nota de las señales que emite el gobierno y ha decidido no apostar a la industria. O sea, cuando uno no compra máquinas, sino compra insumos para que esas máquinas funcionen, lo que está diciendo es las máquinas se apagan. La industria no es un camino posible en la Argentina de hoy. Bueno, el gobierno ha intentado llevar adelante un programa que pretendía generar inversión extranjera directa e inversión de los empresarios locales, y la verdad es que la inversión no solamente no subió, sino que cayó, y entonces estamos en problemas. Estamos en problemas porque ha venido tapando la falta de inversión extranjera y la falta de recursos, pidiendo plata prestada, básicamente, como se ha hecho durante muchos años, y con resultados realmente alarmantes, como los que vivimos en Argentina. Nacho, disculpame que te interrumpa, pero está bueno que vos hagas esta diferenciación porque hay muchos sectores que se ven muy afectados justamente por la importación, digamos, porque bueno, uno cuando ve el rubro textil, ve la parte electrónica, bueno, del calzado, de los alimentos, dice, bueno, uno de los causas fundamentales de haber puesto a las economías regionales en una situación muy crítica es la apertura indiscriminada de las importaciones. Pero fíjate qué curioso, y esto me parece interesante en resaltarlo, que han bajado productos que se han dejado de importar, todo lo que tenía que ver con la reactivación de la industria nacional, la producción, que es claramente la generadora de empleo. Y nosotros tenemos un país donde el empleo grueso lo genera la industria y las pymes,
y donde el sector agropecuario, que es el más dinámico en términos internacionales, o sea, en Argentina a cualquier precio que esté el dólar, la soja es competitiva, digamos, no tenés un problema ahí. Entonces, ahora, el problema que tenés en el sector agropecuario es que genera poco empleo, sobre todo la soja. Entonces, lo que genera el empleo en Argentina es el comercio y sobre todo la industria. Entonces, cuando uno ve que los empresarios están apostando a no industrializar, están apostando a la importación de bienes para después venderlos, simplemente ser unos intermediarios. Entonces lo que estamos viendo es que eso no genera empleo y es absolutamente peligroso para el futuro de los argentinos, sobre todo para la clase trabajadora, que es la que nosotros sobre todo siempre estamos tratando de defender. Y sí, está claro que más allá de que el número global de las importaciones ha caído, hay sectores donde ha crecido y mucho. Vos justamente los rubros que hablabas, el sector textil, las importaciones han crecido fuertemente. Cuando uno ve los desagregados del comercio exterior, la verdad que es realmente alarmante, porque impacta de lleno en una industria que en Argentina venía creciendo mucho, y se la libera a la competencia internacional, a competir con los países que pagan salarios muy bajos, que tienen en algunos casos tecnología de punta y que permiten abaratar algunos procesos. Y en un marco internacional donde se está vendiendo muy poco. El mundo está comprando poco. Por lo tanto, los que venden salen a hacer ofertas, digamos, para que se entienda. Entonces, ante esas ofertas que hacen los países que tienen mucho stock de producto y no tienen cómo venderlo, lo salen a vender a precios irrisorios, la industria local no puede competir. De esa forma pasa lo que está pasando, ¿no? Hay miles de industrias, de comercios que están cerrando las persianas, y eso impacta directamente sobre el empleo, porque tampoco está existiendo una reconversión de la economía donde vos decís, no, mirá, la verdad que están cerrando estas pymes, pero están abriendo aquellas otras, o están cerrando esta industria porque en realidad el desarrollo ahora pasa por aquel otro lado. No, la verdad que está pasando es que cierran industrias, cierran sectores o caen sectores económicos y no se desarrollan nuevos sectores. O en todo caso, lo que está creciendo mucho es el sector financiero, que tampoco es un generador de empleo, y que simplemente lo que estamos viendo es que se está volviendo al viejo esquema de la bicicleta financiera. En ese marco lo que nosotros vemos es que el gobierno nacional durante un tiempo, sobre todo hasta hace un par de meses, en términos discursivos trataba de dar una discusión sobre que la economía ya iba a arrancar. Seguramente se acordarán de la promesa de que en el segundo semestre una vez que las variables macroeconómicas se arreglaban, en el segundo semestre se iba a reactivar. Después dijeron que al inicio del 2017, y bueno, finalmente parece que nunca arranca. Creo que han tomado nota de esa situación, y lo que han decidido en términos de política comunicacional es casi que dejar de hablar de economía y hablar específicamente de lo malo que son los otros, digamos. No hablar de lo que se está haciendo en términos de gestión económica, sino decir, che, en realidad si el peronismo hubiera seguido en el poder, esto sería Venezuela o esto sería mucho peor. Y en realidad los problemas económicos no son tan graves. Lo que pasa es que los sindicatos, en el marco del peronismo, no dejan gobernar, y entonces hacen paro por cualquier cosa que no tiene sentido. Hemos escuchado muchas veces, antes del último paro, que el paro de parte de distintos funcionarios del gobierno nacional, de que no había justificación para el paro. Entonces lo que estamos viendo es como dos realidades. Una es los datos económicos que publica el mismo gobierno, donde se puede ver, ¿no?, la caída de la economía, la recesión, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, es la cantidad de despidos que hay, la cantidad de empresas que cierran. Estos datos existen, son palpables, pero por otro lado la estrategia comunicacional del gobierno ha pasado por negarlos, más allá de que ellos mismos lo publican muchas veces, pero ha pasado por negarlos, y ahora evidentemente pasa por ni siquiera tocar el tema. Ante cualquier pregunta de una crítica económica, la respuesta va a ser un ataque al peronismo, al cristinismo, al kirchnerismo, al sindicalismo, y de acá hasta las elecciones yo creo que va a seguir en ese tono, porque la idea es tratar de generar esa polarización, es decir, que la única alternativa al peronismo que existe es el macrismo, y asocian al peronismo con todo lo malo, con todo lo viejo, con todo lo podrido de la política. Y bueno, todos sabemos que eso no es así, que puede haber matices, que puede haber problemas, pero la idea es decir que todo lo anterior, todo lo que existió anteriormente, en realidad nos llevaba camino a una debacle, y que el macrismo llegó de alguna manera para
salvar el país de convertirse en una Venezuela caótica, ¿no? Este cambio claramente de comunicación, bueno, en principio, porque bueno, es un año electoral, digamos, y segundo, ¿qué ves vos, qué ves que hay, digamos, lo otro era insostenible, el ver cómo ya no había más argumento como para decir por qué no arrancaba la economía. Esto voy a decir el primer semestre, el segundo, el inicio del 2017, y esto claramente tiene que ver con ver cómo seduce a una parte del electorado buscando que los problemas son externos y no del gobierno, digamos, teniendo en cuenta que ya lo otro era prácticamente ya insostenible, seguir echándole la culpa a la pesada herencia y que ese era el único motivo por lo cual la economía no arrancaba, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que en algún momento el gobierno nacional tendrá que hacer una autocrítica de que los diagnósticos o las acciones que son adelante para tapar los problemas que ellos diagnosticaban de la Argentina, la verdad que fueron malos, y no, el remedio fue peor que la enfermedad en muchos casos. Entonces, si no corrigen el rumbo que lleva la economía. Mira, ayer lo escuchaba a Miguel Ángel Broda, un economista ligado al establishment, que nada tiene que ver, digamos, con el peronismo, con el kirchnerismo, decía una frase que era lapidaria, decía, el gobierno no tiene plan A ni plan B, esta política económica es inviable. Claro. Y la verdad es que uno, cuando mira las variables macro, sobre todo, y teniendo en cuenta, a ver, el gobierno casi que duplicó la deuda externa en 1 año y medio de gobierno. Claro. Y la verdad es que es absolutamente peligroso, porque eso es una pelota que no para de crecer. Porque el año que viene, para poder pagar lo que vos pediste prestado este año, si no lo generaste vía ahorro interno, vas a tener que volver a pedir prestado. Claro. Y pasa lo que ya pasó en los 90, ¿no es cierto? Que en los 90, como dato, digamos, casi no hubo pago genuino de deuda externa de Argentina. O sea, Argentina pedía prestado. Cuando llegaba el momento de volver a pagar, decía, no puedo pagar, préstame de vuelta para pagarte lo que te debo. Entonces, se iba formando una pelota. Claramente, cada vez que vos volvías a pedir prestado para refinanciar, los intereses aumentaban. Y en este caso va a volver a pasar lo mismo. Claro, que estalló en el 2001, digamos. Y estalló en el 2001. Incluso la semana pasada, si ustedes ven, creo que el lunes salió, o a final de la semana pasada, Argentina hizo un pago de unos 5.000 millones de dólares por un vencimiento de la deuda, pero para pagar esos 5.000 millones, una semana antes emitió bonos por 2.000 millones. O sea que ya empezamos eso. O sea, pidió prestado 2.000 la semana pasada para poder pagar 5.000 esta semana. Ya empezamos a pedir para devolver. Y eso lo puede ver, sí, en la economía de cada uno, digamos, lo podía ver para que la gente lo entienda y lo pueda, lo pueda comprender, ¿no? Si vos debés 10 pesos y tenés que pedir 10 pesos para pagarlo, ya no debés 20 más los intereses que se convierten en capital permanentemente, lo cual eso te genera más intereses, digamos. Es una rueda que en algún momento, bueno, es como ir en una ruta, no sé, a 100 kilómetros contramano, ¿viste? En algún momento te estampillás. Es tremendo. Mira, hace un ratito justo estaba esperando en el banco que te decía para hacer un trámite y tenía a mano el libro de Aldo Ferrer, un libro bastante viejo pero muy actual, que se llama Vivir con lo Nuestro. Y en un capítulo que habla de la reforma financiera, qué sé yo, bueno, él arranca haciendo como un diagnóstico de lo que le pasaba a la economía a inicios de los 80 y la verdad que da miedo porque uno está viendo que vamos camino a eso, a hacer una economía primero asfixiada por la deuda, y segundo, producto de eso, sin autonomía. O sea, los argentinos vamos a perder la posibilidad de decidir qué hacemos con nuestra plata, porque el grueso de nuestra plata se va a tener que utilizar para pagar deuda. Bueno, ya tenemos al Fondo Monetario ya instalado. Sí, porque ¿cómo funciona el sistema? Para que te presten, vos tenés que aceptar ciertas condiciones y eso no es ni siquiera criticable, porque el que te presta te pone las condiciones. Te pone las condiciones que quiere. El tema está cuando uno las acepta o cuando uno inevitablemente tiene que aceptarlas porque no te queda otra opción. Exactamente. Entonces caemos para que, me acuerdo, como puedo nombrar recién en 2001, cuando López Murphy asumió, tuvo 15 días ministro de Economía y que quería llevar algunas políticas adelante que le pedía el FMI, los principales recortes presupuestarios, o sea, vos tenés que pagar 10 pesos de intereses, como decía vos, 10 pesos entre deuda e intereses, y el Estado maneja 15. Bueno, el año pasado tenía que pagar 8 de deuda,
intereses. Claro. Este año tiene que pagar 10. Entonces, de esos 15 que el año pasado usaba, 2 pesos ya no puede usar más para lo que usaba antes, lo tiene que usar para pagar deuda. Claro. Entonces, a alguien se los tiene que sacar esos 2 pesos. Bueno, Y lo de en López general- Murphy era sacarle todo el presupuesto a la universidad, ¿te acordás? Claro, era Ujú, privatizar dejar sin presupuesto a las universidades. bajar los salarios a los docentes, Exactamente. bajar jubilaciones. O sea, generalmente como esas cajas, digamos, como se suele decir, se maneja mucha plata, entonces es como para los gobernantes que no tienen una sensibilidad social desarrollada, lo más fácil siempre es agarrar plata de las cajas más grandes, pero lamentablemente la caja más grande, atrás de la caja más grande hay seres humanos, hay personas Totalmente. que pasan a vivir unas vidas horribles porque por malos diagnósticos y por malas acciones económicas que no tienen nada que ver con intentar solucionar los problemas que efectivamente tenía la Argentina a fines de 2015 y que tenía que ver cómo solucionar. Ahora le hemos dado al enfermo, en vez de darle ibuprofeno, le hemos dado amoníaco. Claro. Nacho, se nos terminó el tiempo. Te agradecemos muchísimo. La semana que viene seguramente te vamos a estar llamando de vuelta y vamos a seguir charlando. Así que bueno, desde acá te mandamos un fuerte abrazo. Te agradecemos muchísimo y bueno, y seguiremos en contacto, amigo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el aire, gracias por la oportunidad de charlar un rato y bueno, cuentan conmigo todas las veces que sea necesario. Bueno, te agradecemos muchísimo, que tengas buen día. Saludos a todos. Abrazo. Ahí pasaba entonces la palabra de Ignacio Vila, quien es perteneciente al CEPA. Bueno, nos extendimos un poquito el horario, pero bueno, no queríamos dejar pasar esta información, obviamente, teniendo en cuenta el ámbito del cual viene. Nosotros, como te decíamos, nos quedamos prácticamente sin tiempo. Nos despedimos hasta mañana, 9 de la mañana, con más del Dicho al Hecho. Esto fue Del Dicho al Hecho. Hemos intentado y esperamos haber conseguido un mejor entendimiento de la realidad. Nos reencontramos cuando guste por Radio Red Patagonia. Hasta nuestro próximo encuentro.